Salmos, el capítulo número 24. Mire lo que dice. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Pueden acomodarse, amigos y hermanos, en esta tarde, y vamos a compartir unos minutos del pensamiento que Dios nos tiene de la palabra de Dios. Bueno, esta silla es para sentarte. Y vamos a compartir bajo el pensamiento: el Señor es el dueño de todo. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos que nada tenemos, todo se lo debemos a Dios. Amén. Nosotros existimos porque Dios un día nos hizo a nosotros. La Biblia, por el libro de Génesis, nos muestra que Dios en el principio creó a Adán del polvo de la tierra y posteriormente creó a Eva, dice la palabra de Dios, que extrajo de su costilla y le hizo allí a su compañera y se la presentó como una ayuda idónea. Amén. Y a ellos le dio la autoridad o la facultad para que llenaran toda la tierra de los seres humanos. Y el producto de eso, aquí nosotros. Aleluya. Es decir, nosotros tenemos un dueño. Y el dueño de todo es Dios. Amén. Entonces Dios, como dueño de Adán y de Eva, de Adán y de Eva, todos somos una sola generación. Y esa generación se llama la generación humana. Y como somos la generación humana hecha por Dios, entonces nosotros tenemos un dueño. Pero la historia marca que el pecado llegó al ser humano y entonces el hombre tuvo un problema grande. Y que el pecado lo que hizo fue que lo alejó de Dios. ¿Por qué razón? La Biblia dice que Dios no gusta del pecado. La historia bíblica nos muestra que Dios a Adán y a Eva los plantó en el lugar llamado el Jardín del Edén. Y a ellos les entregó para que administrara su creación. Y allí en medio de eso el enemigo de Dios llegó y los engañó. Y entonces desobedecieron a la palabra de Dios. Y por haber desobedecido a la palabra de Dios, entonces por esa causa el hombre se convirtió en un ser pecador. Pero Dios no lo hizo pecador. El hombre se hizo pecador por cuanto desobedeció a la palabra de Dios. Y por haber desobedecido a la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Lo expulsó. Y entonces sí, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Pareciera ese capítulo como algo que, Dios hizo el hombre y ahora lo echó. Pareciera así, ¿verdad? Pero no, lo que sucede es que Dios siempre ha amado al hombre. Y aunque el hombre desobedeció a Dios y aunque el hombre lo sacaron del huerto del Edén, Dios nunca se olvidó de su creación. Dios siempre ha amado al hombre y lo seguirá amando. Y la Biblia dice que el hombre quedó entonces en pecado, muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Dios le había dicho: si comes del fruto del bien y del mal te vas a morir. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto desobedecido, el fruto prohibido, que Dios le había dicho. Y por haberle desobedecido la palabra de Dios, entonces el hombre cayó en transgresión, Adán y Eva. Y entonces el apóstol nos enseña y dice: lo que es engendrado de carne y sangre es pecado. Entonces de la generación que arrancó de Adán y Eva, entonces el ser humano nació en el pecado, desde que el nacimiento. Entonces nació por ahí el refrán que dicen por ahí, mi amigo: hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? Así que dice por ahí, ¿verdad? O de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, como ellos pecaron, desobedecieron a Dios, el producto del nacimiento de ellos nació el pecado. Entonces nosotros nacimos bajo el pecado por la desobediencia de ellos. Entonces eso fue lo que alejó al hombre de Dios, y el enemigo pareciera que se había aprovechado de esa situación. Pero Dios, dice la Biblia, que vino en rescate del ser humano que se había perdido. Y la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Esto haciendo mención de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Y como Dios manifestado en carne, fue el primero que comenzó a anunciar esta palabra aquí. A los que estaban perdidos en delitos y en pecado, Cristo vino a rescatarlo. Cristo vino por nosotros. Nosotros estábamos sin Dios y sin salvación. Y es decir, el hombre, como lo tenía que salvar otro hombre, el hombre en este momento podía decir, ay, ¿quién me va a salvar a mí? Si es que todos estamos cortados con la misma tijera, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos teníamos la misma mancha, el pecado. Es decir, nadie podía sacarme de la condición de pecado. Pero Dios en su plan salvífico, dice la Biblia, que Él quiso venir aquí a la tierra para salvarnos a nosotros. ¿Y cómo fue eso? Cuando vino la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la paga del pecado? La Biblia dice que es la muerte, ¿verdad? Nosotros merecíamos morir. Ajá, y si nos moríamos sin Dios, nos perdíamos, ¿cierto? Dicen los ancianos, se perdía la calabaza, el hacha y la miel. Entonces no había quien nos salvara, ¿verdad? Pero eso como no había quien nos salvara, entonces dice la Biblia en el Salmo número 14, dice que Dios desde los cielos miró hacia los hijos de los hombres a ver si había un entendido que buscara a Dios. Oiga, mi amigo y mis amigas, ¿saben una cosa? Dios no encontró ni uno. Todos estábamos cortados con la misma tijera. Todos estábamos siendo pecadores. Nadie nos podía salvar. Y como nadie nos podía salvar, entonces el enemigo parecía que estaba de fiesta. ¿Aquí quién va a salvar al hombre? El enemigo pensaba eso, pero Dios tenía su plan. Y Él mismo vino y nos salvó. Y como teníamos que morir, entonces Él vino y murió por nosotros. Es decir, lo que Cristo padeció, nosotros lo merecíamos. Amén. Pero Cristo vino y padeció por nosotros. Y ahora nosotros, para tener salvación, necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Y por eso Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no hizo otra cosa, sino el texto que leía el hermano al inicio. Y Cristo, después que resucitó, escogió a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso, amigos del Seno y mis amigas, estamos en esta tarde aquí. Alguien pensó y dijo, bueno, los evangélicos, ¿qué les pasará? Esta gente anda por todas partes. Alguna vez alguien dijo, los evangélicos son como el arroz. Es decir, que el arroz está en todas partes, ¿verdad? Pero oiga, la bendición de Dios es que en todo lugar, en todo el mundo y a toda criatura, y Cristo siempre va a enviar a un predicador a decirle, ustedes necesitan a Jesucristo. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que de Dios es todo. Mira el verso que leíamos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ustedes son de Dios, mis amigos. Nosotros somos de Dios. No que hayan dos, tres dioses, un dueño de ustedes y otro dueño de nosotros, no, Señor. Hay un solo Dios, dueño de toda la humanidad. Pero lo que le referí, el pecado lo que hizo fue separación entre lo bueno y lo malo. Se fue para allá lo malo y Dios quiso traerlos acá. Entonces el ser humano, por causa del pecado, tuvo que morir. Voy a leerle un verso que está aquí. En Ezequiel en el capítulo número 18, y se dará cuenta lo que ha pasado. Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 18. Y el verso 4. Mire lo que dice. He aquí que todas las almas son mías. Porque todo es de Dios. No vayan a creer que no, que los somos de Dios, nada más son los evangélicos. No, Señor, eso es una mentira. Todos los humanos somos de Dios. Todos. Amén. Aleluya. Porque eres el dueño de todo. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Todas. Como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. Es mía. Oye, el Señor va a decir para que nadie vaya a decir, no, que es mía, no, Señor. Dice Dios, es mía. Pero hay un pero aquí. Pero el alma que pecare, esa morirá. Esa fue la consecuencia del pecado. Pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué pasó en Adán y Eva? Ellos pecaron. Entonces le tocó morir. Física y espiritualmente. Eso es lo que hay en nosotros, en el ser humano. Cuando el ser humano no tiene a Cristo, está muerto, pero en delitos y pecados. Pero cuando llega a Jesucristo, Cristo lo perdona. Por eso Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces el apóstol Pedro también escribe y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Entonces los seres humanos todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Dios.
Y para usted ser dueño de algo, usted tiene que comprarlo, ¿cierto? Para usted decir que esta finca aquí, usted tiene que tener un título, ¿cierto? De menos una compraventa. Y usted dice, esta es mía, porque usted la compró. Pero si usted no la compró y usted es un invasor, usted dice, no tengo seguridad porque tengo tantos años, pero es posible que me la puedan quitar. Y ahora con el problema de restitución dice, puede estar, hasta la puedo perder. Pero cuando usted tiene un título o tiene un papel de propiedad, dice, esto es mío, ¿cierto? Entonces, como el ser humano estaba perdido en delitos y pecados, Cristo vino y nos compró. Y entonces nosotros somos de Él. Y Él dice, todas las almas son mías. Pero eso sí, la que peque se morirá. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Acudir a Jesucristo para que el Señor nos perdone. Entonces, el ser humano necesita el perdón porque somos de Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria Gloria a a Dios. Dios. Mira lo que dice el 50 días del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el capítulo 50, verso 10. Bendito Señor. Gloria a Dios. 50 y el verso 10. Dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales, y en los collados. O sea que no solamente está diciendo Dios que las almas son de Él, sino que todo lo que existe es de Él. Y como eso es de Él, Él nos lo da a nosotros. Oiga, nosotros sí somos privilegiados, que Dios nos lo da todo, aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo a Él y obedecerle a Él, aleluya. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Él es dueño de nuestras almas, ¿cierto que sí? Pero también Él es dueño de la iglesia, aleluya. Mire lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Mire lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Óigase bien, la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Amén. Los seguidores de Jesucristo. Amén. Por eso es que Él nos envía por estos lugares recónditos, por acá de allá del pueblo, y por acá Cristo les ha mandado su palabra en esta tarde para que ustedes también hagan parte de su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque nos alejó de Dios, en Cristo nos está recogiendo. Amén. En Cristo nos está trayendo a la reunión o a la comunión con Él, y por eso Él nos recalca y nos dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. La iglesia no es del pastor, porque de pronto alguien llega a pensar, es que ellos van allá, es porque el pastor les dijo que vayan. Y como el pastor tiene, nosotros no solamente venimos porque el pastor nos manda acá, porque no tenemos bien claro que Cristo, nosotros como discípulos de Él nos ha dado la orden. Vayan por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes también son de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Mateo 16:18. Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es ella? La iglesia de Dios. Por eso es que el evangelio se predica en todo lugar, porque Cristo así lo demandó. Aleluya. Amén, digamos amén, gloria amén. a Dios. Gloria así a Dios. que de parte de nuestro Señor en esta tarde le decimos a nuestros amigos, ustedes son de Dios, pero necesitan aceptar a Cristo Amén. en su corazón. Aleluya. ¿Sabe Amén. por qué? Porque el pecado que hizo atrocidad en el ser humano, Cristo vino para eso. Aleluya. Y voy a terminar leyéndole un versículo que nos conlleva esto, a que usted y yo lo hagamos. Mire lo que dice Hechos 3:19, mis amigos y hermanos. 3:19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya ahora, después que hemos escuchado la palabra de Dios, el Señor a través del apóstol San Pablo nos recomienda. Y esto es lo que predicamos, nosotros no llegamos. Así que arrepentíos. Yo creo que está de más que yo diga, mis amigos, ustedes creen en Dios, porque yo creo que creen en Dios, ¿verdad? Todos, esa es una pregunta que está de más. En preguntar, amigos, ¿ustedes creen en Dios? Claro que sí, ¿cierto? Pero la Biblia dice, no se queda solamente ahí, sino que también le dice, así que arrepentíos. Pero no se queden en el arrepentimiento. Y dice, y convertíos. Es decir, que hay que arrepentirse, pero hay que convertirse a Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. El pecado original, como se dice por ahí, ese que se cometió en nuestros primeros padres, tiene que ser borrado. ¿Y cómo tiene que ser borrado? En el nombre de Jesucristo. Y mire lo que termina diciendo el versículo. Para que sean borrados vuestros pecados y
y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y este tiempo de refrigerio que dice la Biblia, ¿sabe qué significa esto? Salvación inmediata. Así que en esta tarde quiero dejarle este consejo de parte de Dios. Mis amigos, necesitamos aceptar a Jesucristo porque todos somos de Dios, pero necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Arrepentirnos y aceptarlo y bautizarnos como dice su palabra. Así que les invito a estar en pie y la invitación está abierta para que alguien en esta tarde reciba a Jesucristo en esta tarde. ¿Para qué? Para que sea salvo. Porque la Biblia dice que el Evangelio se predica para salvación. Aleluya. Así que gracias a Dios porque Él en esta tarde nos permite compartir con ustedes esta bendición. Recuerden, todos somos de Dios, amén, pero necesitamos aceptar a Jesucristo, Señor, amén, y Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos las gracias, Padre amado, Dios bendito. Gracias, Jesús. Oh, gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, alabado es tú. Gracias, Señor Jesús. Bendito tú eres, Dios. Gracias.